Hola, ahora les vamos a explicar el sistema de numeración babilonio y para comenzar va a comenzar mi compañera Evangelina. Bien, para hablar del sistema de numeración babilónico es necesario interiorizarnos un poquito en la historia, así que nosotros les vamos a mostrar un mapa, que ese es el mapa de la Mesopotamia, en donde se puede observar bien en detalle dónde se encontraban las civilizaciones babilónicas, que era una amplia región que sufrían muchas inundaciones, que estaban entre lo que era el río Tigris y el Éufrates. Aparte de sufrir grandes inundaciones, se los conoce como civilizaciones babilónicas desde el 2000 a.C. hasta el 600 a.C. Una de esas tantas invasiones que mencionaba eran las de los de Persia, en el cual, si bien cae el imperio babilónico, su civilización, todo lo que es su estructura quedó. Posteriormente tenemos la invasión de los acarios, que ellos sí se apropiaron de su cultura, incluso absorbieron todo lo que era la escritura cuneiforme. ¿A qué llamamos escritura cuneiforme? A que, bueno, eran antiguos escrituras muy significativas que se realizaban, ellos las realizaban por medio de unas tablillas de arcilla que utilizaban un estilo en donde por medio de la impresión, estando frescos, ellos realizaban algunos símbolos. Y que perduraron muchísimo tiempo, que incluso hacían una comparación con los papiros. Estos estilos de tablillas, ¿cómo las realizaban? Las realizaban, bueno, con ese polvillo, con agua, le daban forma a esas tablillas de arcilla. ¿Cómo las secaban? Las secaban en horno o, por ejemplo, las secaban al sol. Algo muy característico de estas civilizaciones babilónicas era, por ejemplo, que si bien nosotros utilizamos la tabla del 1 al 10 e incluso aprendemos cálculos del 1 al 10 y aprendemos las tablas, los babilónicos, por ejemplo, ellos aprendían las tablas del 1 al 60. Entonces tenían un amplio rango de cálculos. Podrían resolver números muy grandes y resolver todo tipo de problemas. Incluso este tipo de herramienta fue utilizada en lo que fue su sistema educativo, ¿no es cierto? En las escuelas de ellos. Elina. Muy bien, Eva, ahora vamos a aclarar un poquito más lo que respecta a la historia. Este es un apartado que no está reflejado en el PRESI, pero que consideramos que puede ser importante tenerlo presente. Este sistema de numeración comienza a imponerse el tercer milenio antes de Cristo, y a pesar de que en aquel momento convivió con otros sistemas, ha perdurado hasta la época porque su uso aún es actual. Algo más que podemos agregar de importancia y relevancia fue el paso que tuvo de lo cualitativo a lo cuantitativo. Lo cualitativo estaba orientado a a reservar las características de las cosas, o sea, las revelaba las características de las cosas, de los objetos. Lo cuantitativo se centró en lo que fue la preservación de las cantidades. El desarrollo de este sistema permitió darle cabida a lo que fue la geometría. Y cuando hablamos de geometría, vamos a nombrar a Pitágoras. Pitágoras vivió en el siglo VI a.C. Él era natural de la isla de Samos, que estaba ubicada en Grecia, y ya se conocía en Babilonia la relación que hoy se conoce como el teorema de Pitágoras, aún 1500 años antes de que Pitágoras naciera. Los estudiosos y científicos creen que Pitágoras ha viajado a la región para poder adquirir conocimientos y de allí surgen las tablillas Plimpton, IBC y ternas pitagóricas, que son las que se utilizaron en este sistema de numeración. Ahora va a continuar mi compañera Joana. Muchas gracias, Eli. Bueno, es así que a partir del siglo XX se comenzaron a ver las principales exposiciones razonables de la matemática mesopotámica.
los babilonios utilizaban un sistema agregativo como lo utilizaban los egipcios hasta el número 59 inclusive. Los símbolos que utilizaban eran dos. Por un lado tenemos al clavo, que representaba el número 1 y se podía repetir hasta 9 veces, y por el otro teníamos la cuña, que representaba el número 10 y se podían repetir hasta 5 veces. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos al número 35, que está representada por 3 cuñas, cada cuña representa el número 10, y 5 clavos. No se puede observar bien en la imagen, pero hay representados 5 clavos. Entonces, 3 cuñas, 10, 20, 30, 10 más 10 más 10, 30, 5 clavos, formamos al número 35. Pero a partir de numerales superiores al 59 se utilizaban el sistema posicional con base 60. Es decir, que el valor del símbolo depende de su posición en el número. Sabemos que el sistema, que la base 60 es el sistema sexagesimal, que es el que actualmente tenemos en el uso horario. Para ello les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacían para leer, escribir un número superior a 60. Acá tenemos el número 83. Lo que hacían era combinar sus elementos, la cuña y el clavo. Los combinaban, los agrupaban por órdenes, primer orden, segundo orden, y por último los separaban con un espacio. Separaban las órdenes con un espacio. Entonces acá tenemos. El primer orden está representado por el número 23. Lo que se hace es como una descomposición del número. Tenemos el número 23. 10 más 10, 20 más 3 clavos. 23. En el segundo orden tenemos un clavo que representa, en este caso, 1 por 60, porque está en el segundo orden. Entonces, 1 por 60, 60, más 23 es igual a 83. Continúa mi compañera Tamara. Bueno, como dijo Joa, este sistema de numeración babilonio está compuesto de dos partes, es aditivo y es posicional. Decimos que es aditivo hasta el número 59, ¿por qué? Porque vamos agregando elementos, vamos agregando de un elemento para llegar hasta el número 59. Pero después del número 59, este sistema es posicional. Acá en el ejemplo vamos a mostrar cómo ellos ubicaban las órdenes. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de las 4 cuñas que forman el 40, que está ocupando el primer orden. Aquí el agrupamiento de los símbolos formando el 46 y ocupando el segundo orden. Y acá el número 17 representado, que está ocupando el tercer orden. Lo que quiere decir que, como lo mencionamos antes, está compuesto de dos partes del sistema, de aditivo y posicional. Pero este sistema también tenía el número 0, que acá Joana nos va a explicar un poquito. Bien, el número 0, los babilónicos no encontraron una manera de llenar la cifra vacía, por lo que provocaba ciertas ambigüedades en el sistema, como vamos a explicar ahora con Tamara. Claro, como dice Joana, primeramente ese espacio vacío, esa nada que ellos tenían, no tenía un símbolo, por lo que lo representaban con un espacio, como se puede ver acá en el ejemplo, el espacio y los dos símbolos. Esto generó un inconveniente, ¿por qué? Porque al ser un espacio tenía una ambigüedad. No se sabía si el espacio era corto, si era grande, si entraban 1, 2, 0, la cantidad de ceros. Entonces, ¿cómo salvaban este problema? Lo salvaban a partir del uso que se le daba al número. Dependiendo de en qué momento se iba a usar el número o en qué situación se iba a usar ese número, era
el espacio que le correspondía al número. Pero este problema se salvó para la época de Alejandro Magno, donde ellos determinaron este símbolo como la representación del 0. Con la diferencia de que ellos determinaron el número 0, pero no lo pudieron ubicar cardinalmente, sino que lo ubicaban posicionalmente. Por eso se dice que los babilonios no llegaron a desarrollar un sistema posicional completo, porque si bien en orden posicional encontraban el número 0, no lograron establecerle el cardinal al número 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún vestigio donde se encuentre al número 0 al final de un número. Como se ve en el ejemplo, acá el número 0 está ocupando el segundo orden, por eso lo multiplicamos por 60. Ahora Euge nos va a hablar un poquito de las comparaciones que existen entre los dos sistemas de numeración, el decimal y el babilónico. Bien. Bueno, para complementar a lo que estaba comentando ahí Tamara acerca de la cardinalidad de los números, quisiera aclarar qué es la cardinalidad, ¿no? Bueno, es la propiedad común de todas las colecciones que tienen la misma cantidad. Es decir, por ejemplo, si en una colección tenemos 3 cositos y en otra colección tenemos 3 bolitas, esa propiedad común de esas dos colecciones, en este caso, sería el número 3, ¿sí? Bien. En cuanto a qué es el sistema de numeración, bueno, es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar cantidades de manera escrita u oral, ¿bien? Cabe destacar también una creación cultural con características propias y reglas de un sistema de numeración que son productos de un conjunto de convenciones que seguramente demandó mucho tiempo construir, ¿sí? Hay diferentes tipos de sistemas de numeración, ¿sí? En lo que es el tema de los babilónicos, era figurativo, escrito, aditivo, posicional. ¿Qué quiere decir figurativo, figurado? Es que utilizan marcas físicas sobre soportes o objetos duros. En este caso, los babilónicos utilizaban las tablillas de arcilla, ¿sí? Para dejar registrados sus símbolos. Escritos, porque bueno, usan, como comentaban mis compañeras, los símbolos, la cuña y los clavos, ¿sí? Aditivos, que se usa la suma para formar los números, y posicional, porque cada número, cada dígito, cada símbolo, en este caso como los babilónicos, tiene un valor diferente de acuerdo a la posición que ocupe este, ¿sí? Para dejar en paréntesis, bueno, los babilónicos, su numeración contaba con 2 partes, aditivas y positivas. Y en cuanto al nuestro, bueno, decimos que es escrito, oral y posicional. Tami, ¿quieres comentarnos acerca ahora de, ¿cómo se llama? De lo que decíamos en práctica en la escuela, el sistema de numeración babilónico? Sí, primeramente voy a hablar sobre las diferencias que tienen estos dos sistemas. Bien. Recién aclaraste más o menos algunas similitudes. Como diferencias, nosotros marcamos que el sistema decimal cuenta con 10 dígitos, está organizado en base 10 y tiene la presencia del número 0. Y como comentábamos anteriormente, el sistema babilonio cuenta solamente de 2 símbolos para armar todos los números, tiene base 60 y no tiene el número 0. ¿Por qué decimos que no tiene? Si bien tiene un símbolo, como lo aclaramos, no tiene cardinalidad. Entonces nosotros nos hacíamos esta pregunta, ¿podríamos poner en práctica este sistema en el aula? Cuando hacemos esta pregunta, decimos que es un sistema el que no podríamos poner en práctica con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque no es un sistema económico al momento de ser trabajado en el aula para resolver operaciones y demás.
porque como dijo Eva, los babilonios hacían las tablas hasta el número 60. Entonces, no es económico al momento de trabajarlo. Sí es un sistema en el que le debemos dar a conocer a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque le va a permitir establecer analogías y diferencias con el sistema posicional nuestro y entender de esa manera por qué hoy en día usamos nuestro sistema decimal y no otros sistemas que en ese momento fueron muy útiles. Entonces, para marcar estas diferencias, nosotros planteamos estas dos situaciones problemáticas. En la primera situación problemática dice que Lucas y María estaban estudiando la representación de los números en el sistema babilonio y ambos realizaron la siguiente demostración. Lucas, como se ve en la imagen, dibujó 2 clavos y dice que representó el número 120. Y María también dibujó 2 clavos, pero ella sostiene que representó el número 61. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de los dos realizó mal la representación? ¿Y por qué? En este caso, ninguno de los dos realizó mal la representación. ¿Por qué? Porque como lo escuchábamos que comentábamos anteriormente, este sistema es posicional. Entonces Lucas tomó estos 2 clavos como si estuvieran ubicados en un segundo orden. Y María separó el espacio, como mencionaba Joana, tomó el primer clavo ubicado en el primer orden y el segundo clavo respondía a un segundo orden. Por eso forma el número 61. Y una segunda situación, la que planteábamos nosotras, era que si podíamos averiguar cuál es el mayor número que se podía formar usando este sistema. Y llegamos a la conclusión de que el número mayor que se puede formar es infinito. ¿Por qué decimos que es infinito? Porque una de las características que tiene este sistema es que es posicional. Entonces, al ser posicional, como dijo Eugenia, cada cifra va a tomar un valor distinto de acuerdo a la posición que se encuentre. En este caso, cada símbolo va a tomar un valor distinto de acuerdo a la posición que se encuentre. Bueno, espero que la información le haya sido útil. Hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias.